Dice la Escritura: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bien, esto dice el Señor acerca de los que vencieren todas las pruebas que se presentarán delante del creyente en el fin de los tiempos, porque está hablando para las iglesias en aquel momento, pero está hablando una profecía para el final del tiempo, para toda la iglesia que tiene las cualidades de estas 7 iglesias, y todas se ven reflejadas allí. Dice que al que venciere, el Señor le dará del maná escondido, al que venciere la mentira, al que venciere el engaño que se levanta en toda la tierra, que dice que hace que sean engañados incluso hasta los escogidos, si es posible, con todas las falsas profecías que se levantan, que aún se hacen grandes milagros y señales y prodigios en el nombre del Señor, pero que provienen de las tinieblas. El que venciere todo esto, el que venciere todo lo que se levanta en el mundo al final del tiempo, que dice que muchos se inclinarán a la glotonería, como dice el Señor, que mirad bien, mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se cargan de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, de modo que se levantan en el tiempo del fin, no solamente toda clase de falsa profecía, no solamente de toda clase de falsos Cristos, de iglesias que dicen que Cristo está en lo que ellos predican y no es así, sino que se levantan espíritus de glotonería y de embriaguez espiritual, de querer beberlo todo, de querer beber todo lo que sale de los corazones de los hombres, toda profecía, toda enseñanza y toda cosa que se predica en el nombre del Señor. Esa es la glotonería y esa es la embriaguez que se levanta en el final. Y dice que se levantará espíritu de glotonería, se levantará espíritu de embriaguez y espíritu de afán de la vida para turbar a los creyentes, que son los que deben de estar esperando a Jesucristo, y así con esa turbación dejarlos y no permitir que se preparen para la venida del Señor, no permitir que entren en el verdadero secreto del Señor para conocer las órdenes específicas que Dios tiene para cada uno y para conocer todo lo que debe de hacer delante del Señor, y para que sea completamente limpiado, purificado, libertado por completo y perfeccionado para la venida del Señor. Y así llenan a los creyentes de glotonería, de embriaguez, de los afanes de esta vida, de falsas enseñanzas, de falsas profecías y de todo. Pero dice el Señor que al que venciere, Él le dará comer del maná escondido. Y este maná escondido es espiritual. Este maná escondido no es como el maná físico que el Señor envió en el desierto al pueblo de Israel en la carne, sino que esto es un maná espiritual. Esta es la revelación profunda de las Escrituras. Esta es la revelación profunda del corazón de Dios, que en el final del tiempo se ha desconocido. Esta es la revelación profunda de todo lo que hay que hacer. Esta es la revelación profunda de lo venidero, y este es el entendimiento y el conocimiento de todo lo espiritual que se debe de hacer, que ha sido quitado del conocimiento y de los ojos y de los oídos de los creyentes por parte de los muchos que han enseñado sus vanidades. Y este es el maná escondido que Dios le dará al que venciere todo aquello que se levanta, al que venciere la distracción, al que venciere la atracción del mundo, porque se ha levantado también aquel espíritu que atrae a las personas al mundo con más tecnología, con más cosas modernas, con más cosas que atraen los ojos, con más cosas que atraen y atrapan el corazón. Y sí, los muchos creyentes han caído en esta trampa, pero dice el Señor al que venciere, o sea que es una batalla contra el diablo, es una batalla contra todas las tentaciones y todas las cosas que salen en el mundo, es una batalla contra su propia carne, es una batalla contra los propios deseos del cuerpo, es una batalla contra el hombre natural, nacido de carne y de sangre, porque lo que se vence viene tras una pelea, viene tras una batalla, y esta es la batalla que tiene el creyente. El que venza, porque viva en la comunión perfecta con el Señor, porque se aparte de todas las distracciones del mundo, porque se aparte de las vanas conversaciones que corrompen y de las falsas profecías, de las falsas enseñanzas y de las muchas enseñanzas y de la glotonería y de la embriaguez, se aparte de los deseos carnales. El que venza, el Señor le dará el conocimiento de todas las cosas, porque muchos dicen conocer al Señor y tener el conocimiento de todas las cosas, pero es un conocimiento errado, sino que este es el pueblo del cual el Señor habla cuando dice que
He aquí que tú eres más sabio que Daniel, y no hay secreto que te sea oculto, pero hablando en un sentido figurado, porque es un pueblo que se cree sabio. Es una generación la cual dice el Señor que se cree limpia según su propia opinión, pero sin embargo aún no se ha limpiado de su inmundicia, porque ha desconocido al Señor. Es el tiempo en el cual el Señor viene. Dice que no haya fe en toda la faz de la tierra. Y la fe, donde no la haya, es en la iglesia, porque el mundo no tiene fe para ser salvo. El mundo no tiene fe para la vida eterna. El mundo no vive por fe, sino que por vista. No vive por fe en lo venidero, en lo eterno, en las órdenes de Dios para ser perfeccionado. El creyente es el que debe de vivir así. Sin embargo, el Señor dice que no hallará fe cuando venga el Hijo del Hombre a buscar su pueblo. O sea que es un remanente escaso y pequeño el que verdaderamente se prepara para el tiempo del fin. Pero el Señor dice que al que venciere, no solamente que le dará a comer de este maná escondido, porque este maná escondido es clave, este maná escondido es fundamental para poder conocer las verdaderas órdenes del Señor que Dios ha determinado para cada cual. Este maná escondido es fundamental para poder hacer la voluntad de Dios, porque solamente los que hagan la voluntad de Dios entrarán en el cielo. Este maná escondido es clave y fundamental para poder prepararse cada cual para la venida del Señor. Y si este maná está escondido, es porque hay que buscarlo en el secreto, hay que buscarlo apartado del mundo, hay que buscarlo apartado de las muchas noticias, hay que buscarlo apartado de las muchas enseñanzas, hay que buscarlo buscando las manifestaciones del Señor para recibir todo directamente de Él, pero en una vida completamente entregada y buscando al Señor como nunca antes se ha buscado. Así hay que buscarlo para poder recibir este maná que está escondido. Y si está escondido, no está expuesto a los ojos de todo el mundo, no está expuesto a los oídos de todo el mundo, no está expuesto en la boca de los muchos predicadores, en la boca de los muchos profetas que se han levantado, en la boca de los muchos evangelistas que se han levantado. Este maná está en el monte del Señor. Este maná está allí donde el Señor llama a su verdadera iglesia, a la cual le dice: ven conmigo desde el Líbano, amada mía, esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos, la llama del Líbano, donde están los árboles robustos, donde están las multitudes de los creyentes que se dicen ser fuertes, de los ministerios que se dicen tener la verdad de Dios, de los que se dicen tener el poder, pero que son los falsos cristos que Dios ha hablado el Señor. Y dice que vayas con Él desde allí y suba al monte de la transfiguración, al monte Senir, a la cumbre de Hermón, a la cumbre de Senir, de Hermón, y dice que suba allí a la guarida de los leones, a los montes de los leopardos, donde se pueden ver mejor todas las cosas desde arriba, donde se puede ver mejor la ciudad, donde se puede ver mejor lo espiritual, donde se puede percibir mejor todo asunto, y donde se puede ver no con el corazón del hombre, sino con el corazón de Dios, porque allí el Señor revelará, allí el Señor enseñará. Y no se trata de un monte físico, sino espiritual, el monte de apartarse de toda enseñanza de la tierra, el monte de apartarse de sus propios deseos, el monte de apartarse de todas las atracciones, el monte de apartarse de todas las vanidades, el monte de apartarse de la comunión con los muchos. A este Dios le dará este maná que está escondido. Este maná escondido es para la verdadera esposa del Señor. Otro no comerá de este maná, solamente la verdadera esposa del Señor. Su alma se alimentará, porque el alma será la que va a comer este maná. No se trata del cuerpo, sino que el alma comerá este maná. Aunque el cuerpo no coma estas cosas, aunque el cuerpo esté de pronto débil por la búsqueda del Señor, pero el alma será la que se alimentará. Aunque el cuerpo no se deleite en los placeres de la vida, lo cual es para muerte, aunque el cuerpo no disfrute como disfrutan los demás, lo cual es para muerte, sino que el alma será la que se alimentará de este maná escondido, que es el que da vida eterna. Y este maná es Cristo, este maná es el Señor mismo. El Señor mismo entrará en este conocimiento que le dará al creyente, y se irá formando en su corazón a través de el conocimiento profundo de su corazón y de la profundidad de todas las escrituras que le son reveladas en el final, y se irá formando en el creyente, y a través de sus órdenes irá siendo a una persona nueva.
Y este será el que el Señor vendrá a buscar, a una iglesia que es la misma imagen del Señor, a una iglesia con el corazón del Señor. Pero no solamente le dará el maná escondido, sino que le dará una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esta piedrecita es el alma purificada, es el alma renovada, es el alma transformada, es el alma emblanquecida con la blancura misma del Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Esta piedrecita blanca es el alma tras el conocimiento y las órdenes y la obediencia que el Señor haga. Tras estas órdenes y la obediencia que el hombre muestre al Señor, tras estas órdenes, en lo que el alma va a recibir, cómo el alma va a ser formada. Esta piedrecita es espiritual, esta piedrecita es el alma que Dios formará, el alma que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo, el alma en la cual Dios pensó. Y dice que Él nos ha amado con amor eterno y por tanto nos ha prolongado su misericordia, o sea que nos pensó desde antes de la fundación del mundo, desde antes de crear todas las cosas, como el Señor me declaró una oportunidad de antes de crearlo todo, antes de pensar en todo, aún en los ángeles, y antes de crear y pensar en la creación de todas las cosas. Desde antes os he amado, desde antes os he pensado. Nos pensó con una pureza, nos pensó con una integridad que sobrepasa el entendimiento de la mente humana, nos pensó hermosos desde el interior, nos pensó con la misma perfección de Dios, nos pensó con un espíritu perfeccionado completamente, nos pensó con tales atributos espirituales de amor, de bondad, de esperanza, de obediencia, de perfección, con todos los atributos espirituales que hacen un alma hermosa sobremanera, que hacen un alma perfecta sobremanera, que hacen un alma como la de los ángeles, como la del Señor mismo, que hacen un alma que verdaderamente puede habitar con el Señor. Y esto fue lo que el Señor pensó, esto fue lo que el Señor ideó, pero se perdió en el hombre con el pecado, y perdiéndose con el pecado, descendió a las partes más bajas de la tierra, que es el infierno. Pero el Señor vino a transformar eso, el Señor vino a rescatar, dice, lo que se había perdido. Esto que se perdió fue lo que el Señor pensó desde antes de la fundación del mundo, lo imaginó, lo pensó de manera gloriosa, y esto se perdió en el pecado, pero el Señor vino a rescatarlo. Y esta recuperación es la imagen de Cristo que se vuelve ahora a formar en el hombre, porque la tenía Adán cuando fue creado antes de pecar, y luego se perdió, y ahora viene a formarse otra vez por Jesucristo en los creyentes verdaderos y en los que renuncian a todo lo que recibe, a todo aquello que ofrece el mundo, a todo aquello que ofrece el hombre, y a todo aquello que pide el cuerpo. Y el que renuncia a todas estas cosas y vence al mundo, recibe las verdaderas órdenes de Dios, recibe el conocimiento del corazón del Señor, y recibe todo lo espiritual, recibe todos los atributos espirituales que Dios le va a dar para que esto se vuelva a formar. Y esto formándose, entonces se forma la imagen de Cristo nuevamente en el hombre. Esta piedrecita blanca tiene inscrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y este nombre nuevo tiene que ver con la cualidad del alma. Este nombre nuevo tiene que ver con lo que es el alma. Este nombre nuevo tiene que ver con las cualidades principales del alma, y además de todos sus demás atributos, pero principalmente está enfocado en sus cualidades principales. Pues dice que nosotros, los que enseñan la justicia a la multitud, dice que serán como las estrellas, las lumbreras de los cielos que alumbran a perpetua eternidad. Pero también dice que una estrella es diferente a otra en gloria. O sea que cada cual tiene atributos determinados, específicos, que resaltan más que otros, y todos tienen la imagen de Dios en diferentes reparticiones del Espíritu Santo, como dice que cada uno de nosotros, según el don que ha recibido, ministralo a los otros, según la multiforme sabiduría de Dios, según la multiforme gracia de Dios. O sea que, según la multiforme gracia de Dios, cada uno de nosotros es formado a la imagen del Señor, pero tiene atributos que resaltan más que otros. Y así entonces se ve la imagen de Dios en la verdadera iglesia, en todos los creyentes verdaderos, no en lo falso, no en los de nombre solamente, no en los de
religión, no en los esquemas eclesiásticos, no, en los verdaderos, porque allí está la imagen completa del Señor, en todos sus atributos, y allí está la multiforme gracia de Dios, y así, cada uno es diferente a otro en gloria, pero cuando cumple el verdadero propósito que Dios ha determinado para él desde antes de la fundación del mundo, y cuando esto es así, entonces se va formando en esa alma, esa persona con esos atributos que sobresalen, esa persona con esos atributos que Dios determinó y que Dios pensó, y estos atributos son los que le dan su nombre nuevo. Este nombre nuevo no puede venir si esto no se forma en la persona. Este nombre nuevo no puede venir si no es demostrado a través de la vida hasta el final y hasta su madurez. Así Dios le cambió el nombre a varios en las escrituras, a varios de sus siervos, a varios de sus hijos, como fue el caso de Jacob, el cual tenía por nombre Jacob, pero sin embargo Dios le cambió el nombre por Israel, porque dice que luchó con Dios en Peniel y luchó por la bendición espiritual, luchó porque su hermano no le fuera de estorbo, porque había su hermano hablado de quitarle la vida, y él luchó porque se cumpliera el propósito de Dios en su vida. Él luchó por lo que Dios había determinado de él, él luchó por aquello, luchó con Dios, y cuando luchó con Dios y venció, porque no es que alguien pueda luchar con Dios, sino que Dios permitió esa lucha, sino que Dios permitió que él peleara aquella promesa que Dios había dado, que él peleara aquello, y Dios de pronto se resistió a decirle que la tenía. Dios se resistió por un tiempo, en una madrugada completa, a decirle: ya la tienes y has vencido. ¿Para qué? Para que se manifestara lo que Dios había determinado de él, para que se manifestara el atributo de guerrero, el atributo de desear con todas sus fuerzas y por encima de todas las cosas lo que Dios determinó de él, el atributo de pelear y de conquistar aquello que Dios determinó. Ese atributo debía de manifestarse allí, y ese atributo que venía con él desde el vientre de su madre, porque dice que desde el vientre de su madre tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder después venció al ángel. Ese atributo que venía con él desde el vientre de su madre se vino perfeccionando allí. Ese atributo de luchar por lo eterno, de luchar por aquello que Dios prometió, pero que le correspondía a su hermano por el derecho de primogenitura. Sin embargo, él lo amó, como no lo amó su hermano, el cual lo despreció, y él lo conquistó. Este atributo de amarlo de Dios, de desearlo más que a su propia vida, de desearlo más que todo en la vida, y de conquistarlo, se manifestó en él, y tras manifestarse en él, entonces Dios le cambió el nombre y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y le dijo: Jacob. Y le dijo: no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y esto habla del nombre del alma, esto habla del nombre de la persona interior, esto habla del atributo principal de la persona interior, de la persona espiritual, y este nombre solo lo reciben los que son transformados por el Espíritu de Dios, por lo cual también el Señor, cuando le fueron a presentar a Pedro, que dice que Andrés, hermano de Simón Pedro, fue el que primero fue de los que primero vieron al Señor, y trajo a Pedro delante del Señor, pero no se llamaba Pedro sino Simón, porque este es su nombre de nacimiento, su nombre que le pusieron sus padres. Y cuando el Señor lo vio, le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, lo cual quiere decir Pedro. O sea, que su nombre era Simón, sin embargo el Señor le dijo: tú serás llamado Cefas. O sea que sería llamado Cefas, no en ese mismo instante, sino que sería llamado Cefas. ¿Cuándo? Cuando fuere transformado, cuando fuere perfeccionado, cuando fuere cambiado ese hombre natural, nacido de carne y de sangre, por el hombre nuevo, que es el hombre espiritual. Lo hizo y lo dijo a través de Simón, y en el caso del nombre nuevo que es Cefas, el cual es Pedro, para que se entienda que eso es con todos. Toda persona tiene un nombre que le dan sus padres cuando nace de carne y de sangre, pero cuando llega el Señor y cuando es transformado por el Señor verdaderamente, en el verdadero conocimiento del corazón del Señor, en la verdadera unión con el Espíritu de Dios, en la verdadera y perfecta obediencia al Señor a lo largo de la vida, y por todo lo que el Señor lo pasa y lo atraviesa, entonces
entonces le es dado ese nombre nuevo. ¿Pero por qué? Porque su alma es transformada conforme a esas cualidades, conforme a esas características. Y por eso es que en la santa ciudad de Jerusalén están allí, en los cimientos del muro de la ciudad, están los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, y dice que cada uno de los cimientos era una piedra preciosísima: jaspe, crisólito, esmeralda, zafiro y demás. Y todas estas piedras preciosísimas hablan de la transformación que el Señor hizo en cada cual. Habla de la transformación espiritual que el Señor hizo. Habla de lo que es cada cual habiendo sido transformado por el Señor. Habla del alma preciosa y gloriosa de cada cual habiendo sido transformado por el Señor. Uno es diferente a otro, y esta diferencia habla también de toda su iglesia. Todas son piedras preciosas, gloriosas, pero la iglesia verdadera, no aquella visible, que en su mayoría está llena de mucha mentira y de mucha iniquidad y fraude, sino de la verdadera, la escogida, la única de su madre, la única que el Espíritu Santo formó, la única que el Espíritu Santo transformó, la única que vivió en la unidad con el Espíritu de Dios y no en la unidad con los hombres, en la obediencia a lo que el Espíritu de Dios le dice en sus manifestaciones, y no lo que ordenan los hombres ni lo que ordena la religión, sino lo que el Espíritu Santo enseñó. Estos reciben la transformación en piedras preciosísimas, gloriosas, porque no solo son estas piedras las que hay en el cielo, son como fundamento de las 12 principales, porque de allí sale el fundamento de la doctrina del Señor, el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero son muchas las piedras preciosas, y estos son los creyentes, estas son las almas de los creyentes, que tienen el nombre de estas piedras y tienen el nombre de sus almas, de las cualidades de sus almas, de las características de sus almas. Y esto le pregunté al Señor: ¿y por qué nadie lo conoce? Sino solamente aquel que lo recibe. Esto me dijo el Señor: porque solamente esta persona, su alma, su interior, sabe lo que es delante de Dios. Nadie puede saber qué es una persona delante de Dios. Aquel que señala y dice: este gran siervo de Dios, se equivoca por lo que ve con los ojos, porque delante del Señor son otras las cosas que se ven, y delante del Señor es otro el criterio, delante del Señor es otra la condición de la persona. Así cuando se dice: lo que es un mentiroso, como el hermano mayor de David, cuando vio a David que venía allí cuando ellos estaban allí escondidos del filisteo Goliat, que salía a provocarlo. Y cuando vino David, le dijo Eliab, su hermano mayor: ¿a qué vienes? Yo conozco la maldad de tu corazón y tu soberbia, que para ver la guerra has venido. ¿Qué quiere decir? Que lo que el hombre ve con sus ojos no es, porque esta no era la verdadera condición de David. La condición de David era otra. Y así también la verdadera iglesia del Señor recibe vituperio de lo que se dice de la que se dice ser iglesia. La verdadera iglesia del Señor no es vista con sus verdaderos atributos. Esto se manifiesta cuando la esposa del Señor dice: me quitaron de encima mi manto los guardas de los muros. Me quitaron de encima mi manto, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Su manto es todo lo que Dios le ha puesto: el manto de la humildad, el manto de la justicia, el manto de la obediencia, el manto de la mansedumbre y el manto de todos los atributos espirituales. Este manto, ¿cómo es que se le quita? Literalmente no se le puede quitar en el mundo espiritual, sino con su opinión, sino a la vista de los ojos de los que le dicen: usted lo que es un rebelde, usted lo que es un soberbio, este lo que son unos falsos profetas, este lo que es un mentiroso, este que dice que conoce al Señor. O sea, le quitan su manto de encima poniéndole otro nombre, pero el verdadero nombre lo conoce. Ella lo conoce porque el Espíritu le da testimonio, no porque el Espíritu le dé testimonio a cualquiera. El Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios cuando vivimos en su verdadera intimidad y comunión, apartados de los deseos del mundo, de la carne y de las atracciones de las atracciones que el diablo pone en la tierra, y de la comunión con las muchas personas y con las muchas falsas enseñanzas y con las muchas falsas profecías. Y allí entonces nosotros tenemos el testimonio verdadero del Espíritu, y el Espíritu nos testifica quiénes somos.
el Espíritu verdaderamente testifica a su iglesia. El resto va errado. El resto no conoce de su condición hasta que sale del cuerpo y se topa con la sorpresa de que nunca fue conocido por el Señor. Así como cuando dice que cuando el padre de familia se haya levantado y haya cerrado la puerta, entonces le diréis: Señor, Señor, ábrenos. Y él os dirá: de cierto os digo, no sé de dónde sois. Esto es lo que el Señor le dice a las vírgenes insensatas: no sé de dónde soy, que quiere decir no os conozco. Porque dice que cuando las prudentes se levantan y van con el esposo, porque sus lámparas estaban llenas de aceite y entonces pudieron encenderla, dice que vienen detrás las insensatas, le dicen: Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor les dice: de cierto os digo que no os conozco. ¿Pero por qué? Porque nunca las conoció por el nombre que Dios determinó para ellas. Nunca fue formada el alma que Dios determinó para ellas. Nunca se formó la cualidad, los atributos que Dios determinó formar en ellas, como Él los pensó desde antes de la fundación del mundo, como Él lo imaginó desde antes de la fundación del mundo, pero que se perdió en el pecado del hombre, y es recuperado, es rescatado y es restaurado por Cristo, y es hecho y transformado nuevamente por el Espíritu Santo, que lo vuelve ahora a formar en el hombre, que lo forma como Dios lo pensó, lo determinó desde antes de la fundación del mundo. Allí Dios conoce al hombre por su nombre con que Él lo determinó, con que Él lo pensó, no con el nombre de padre y de madre, no con el nombre de carne y de sangre, sino con el nombre espiritual que habla de sus cualidades espirituales, habla de esa alma con esos atributos que Dios determinó para él, como el Señor le dijo a Moisés que Él lo había conocido por su nombre. O sea, Dios conoció a Moisés por su nombre y también halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios llegó a conocer a Moisés por su nombre, por el nombre que Dios determinó para Moisés desde antes de la fundación del mundo. El nombre del alma purificada y gloriosa. El nombre de la piedrecita blanca. Ese nombre fue conocido por Dios en Moisés, porque Moisés fue transformado a esa imagen. Porque Moisés fue transformado a la imagen que Dios determinó, porque fue transformado conforme a Dios lo pensó desde antes de la fundación del mundo. Se perdió esa imagen por el pecado, pero luego fue transformado a esa imagen en su fe y en su obediencia. Y así es con todos los creyentes, y así es el nombre que Dios pone a cada uno, el nombre que Dios pensó desde antes, pero que no tiene que ver con letras, sino que tiene que ver con el alma purificada, tiene que ver con el hombre nuevo, tiene que ver con aquellas cualidades que Dios determinó para esa alma desde antes de la fundación del mundo, que ahora por la fe verdadera, por la obediencia perfecta y el amor perfecto para con Dios, que es el que hace que el hombre pueda entonces obedecer, que es el que hace que el hombre pueda entregar todo por Dios, se forma, esas cualidades en el hombre, se forman esos atributos, se forma esa alma nueva, y entonces recibe la persona aquel nombre con que Dios le pensó desde antes de la fundación del mundo, que está directamente ligado a las cualidades de su alma, a las características de su alma, como Dios lo determinó, como una estrella gloriosa que alumbra todo el firmamento, y que cada uno de los hijos de Dios, cada uno de los creyentes es diferente a otro en gloria cuando adquiere esto, cuando entra en la verdadera perfección, cuando entra en la perfección de la obediencia, cuando entra en el conocimiento verdadero del Señor. Y esto es lo que el Señor ha prometido: conocer a cada uno por su nombre. Aquel que no sea conocido por ese nombre, porque no fue formado a esa imagen de ese nombre, no será conocido por el Señor, como le dijo a las vírgenes insensatas: de cierto os digo que no os conozco. No os conozco, ¿por qué? Porque nunca las conoció por su nombre. Nunca se manifestó en ellas, nunca se manifestó en estos creyentes lo que Dios determinó de ellos, lo que Dios pensó desde antes de la fundación del mundo, porque su obediencia llegó a ser escasa, porque su conocimiento de Dios no fue el verdadero, porque no se trata de conocer al Señor solamente de teoría ni de letra, se trata de conocerlo en el secreto con Él, porque mucha gente se justifican diciendo: es que no sé leer, es que no sé aquí, es que no sé allá. Esto no es excusa, porque el amor vence todas las cosas, y el amor puede todas las cosas, y cuando se ama a Dios por encima de todas las cosas, con todo el alma, con toda la mente, con toda la fuerza, con todo el entendimiento, todo lo demás
puede ser posible, porque todo lo demás lo da Dios. Dios da el conocimiento de su corazón a cada cual. Él tiene las muchas vías para darle este conocimiento, y le da que haga sus órdenes en la perfecta obediencia, porque ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. A estos Dios conoce, a estos Dios le da el maná escondido, y a estos Dios conoce, a estos Dios le da una piedrecita blanca, porque esa piedrecita es la propia alma del creyente. A estos Dios le da esa piedrecita blanca, y pone en esa piedrecita blanca el nombre que Dios determinó para él desde antes de la fundación del mundo. Este nombre es glorioso, más de lo que la persona puede pedir o entender, más de lo que la persona puede imaginar. No llega a la mente y el corazón no lo puede entender. Y conforme a ese nombre son las riquezas en gloria que esta persona tiene en la eternidad, porque conforme a su alma son todas las riquezas espirituales y todas las riquezas materiales que la persona tiene en la eternidad. Y todo esto habla de Dios formado en el hombre, habla de la perfecta obediencia, todo esto habla de la fidelidad verdadera, y todo esto habla del amor verdadero. Allí está la piedrecita blanca con un nombre nuevo, la cual nadie conoce sino aquel que la recibe. Allí está la gracia de Dios, allí está la imagen del Señor, porque la imagen del Señor debe verse en los creyentes, pero como Dios lo pensó, no como el hombre se lo imagina, no como el hombre lo entiende de la sociedad, como Dios lo pensó desde antes de la fundación del mundo. El que come de este maná al mismo tiempo recibe aquella piedrecita blanca y aquel nombre nuevo. Y este es el que vence todas las cosas. Y este es el que se sienta con Dios a su lado, porque tiene la imagen del Señor y es una de las estrellas que alumbran en el firmamento y que hablan de Dios en la tierra y en la eternidad. Gloria a Dios.